tema que es vivir en el Espíritu. Y para analizar este tema quiero hablar del capítulo 8 del libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Pero bueno, antes de empezar quiero analizar el contexto actual del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Hemos olvidado lo espiritual y estamos carnalizados. Estamos olvidando ocuparnos del Espíritu por habernos ocupado de la carne. Hemos olvidado la palabra de Dios, hemos olvidado la oración, hemos olvidado armas como el ayuno para someter y conectarnos con Dios más. Lo hemos olvidado totalmente. Por agradar al mundo, por querer ganar almas y ocupar estrategias, hemos olvidado que la obra la hace Dios. Creemos que nosotros somos los que vamos a transformar cuando no sabemos que es Dios el que hace la obra, que nosotros somos solo instrumento para llevar su palabra, para que ellos conozcan el evangelio verdadero, no el evangelio suavizado que hemos querido manejar a muchos para que no se sientan ofendidos. Cuando nosotros mismos queremos o nos creímos ofendidos y les decimos que pecamos, o que eres un pecador, o que soy un pecador, cuando toda nuestra vida hemos ofendido a Dios. En realidad el ofendido es Él. Nosotros no somos las víctimas, sino somos los victimarios. Por nuestro pecado tuvo que morir Cristo en la cruz, por nuestra caída, por nuestras rebeliones. Y hemos querido suavizar y carnalizarnos, y olvidándonos de ocuparnos y de vivir en el Espíritu, incluso en la evangelización de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, para que ellos se sientan. ¿Y qué sucede? Al momento en que nosotros queremos suavizar ese evangelio, las personas no proceden al arrepentimiento, sino se sienten contentas con lo que hacen. Incluso muchos salió la mal llamada doctrina de la hipergracia, de que porque ya soy salvo, ya tengo una licencia para pecar, y no es así. La gracia es un regalo, un don inmerecido que te hace saber que por nuestras propias obras no podíamos entrar al cielo, no podíamos tener salvación, y por eso Cristo murió en la cruz. Pero no es una licencia para pecar. Si verdaderamente naciste de nuevo, tú no vas a contentarte como lo hacen los cerdos con el lodo. Es una comparación de que no vas a contentarte en el lodo, no vas a contentarte en el pecado, no vas a satisfacer o te vas a sentir bien o conformarte con lo que haces. ¿Eso significa que no vas a pecar? No, porque por la naturaleza caída tendemos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero ¿cómo podemos someter la carne? Solo a través de Cristo, no nosotros. Cristo es el que somete la carne, nosotros a través de su Espíritu. Él es el que hace la obra y que hace que nosotros no queramos seguir ensuciándonos en Él y batallemos día a día abandonando nuestras malas prácticas, nuestros malos caminos, y que nos arrepentamos, que volvamos con todo nuestro corazón a Él. Ese es el verdadero arrepentimiento, volver a Él. En el Antiguo Testamento el arrepentimiento era llamado vuélvanse a mí. Eso es lo que quiere el Señor. Pero bueno, el capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el de ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos más condenación. Satanás ya no tiene control. La muerte, como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene control sobre nuestra vida, porque nosotros ya no morimos, sino solo nos cambiamos de casa, nos cambiamos de morada, peleamos la buena batalla aquí y nos cambiamos de casa al reino de nuestro Padre. En cambio, los que han rechazado al Salvador, los que han rechazado al Redentor, ellos, ya dice la Biblia, que ya han sido condenados, ni siquiera van a ser, ya han sido condenados todo aquel que le ha rechazado. Lo habla en tiempo presente.
Entonces continúa diciendo, entonces, ¿para qué la ley? La misma Biblia dice que la ley nos hace conciencia de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿La conciencia de qué? De que debido a nuestra caída, la caída de Adán y Eva, en el cual nosotros estábamos dentro de su simiente, tenemos esa naturaleza o esa tendencia natural a pecar, a fallar. Entonces, como por nuestros propios actos no se podía, vino Cristo. Viene Cristo a deshacer las obras de la carne, a deshacer las obras del diablo. Las deshace, despojando las potestades, las quitó, quitó de en medio el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio para siempre y las clavó con él en la cruz. Entonces es importante que entendamos el valor de su sacrificio en la cruz, qué tan grande fue su sacrificio en la cruz. A veces no entendemos qué tan maravilloso y glorioso día fue el día que Cristo subió en ese madero, y más glorioso día cuando Él resucitó. El mismo apóstol Pablo en sus cartas decía que sin resurrección no habría arrepentimiento, no habría perdón de pecados, no habría esperanza, no habría propósito para predicar. Pero Él resucitó, y cuán glorioso día. Entonces me llama la atención que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Nuestra carne no se somete a Dios y no puede someterse a Dios. Pero ¿qué sucede? Que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que no ha sido solo bautizado con agua, sino con fuego, y el que ha sido bautizado con fuego por el Espíritu Santo, ya no vive más pues la carne, sino vive por el Espíritu. Y el Espíritu vivifica nuestros corazones, vivifica nuestro cuerpo, nuestra alma. El Espíritu vivifica, nos hace llenos. Y entonces lo que la carne quiere someternos, que nos quiere doblegar, el Espíritu lo hace a un lado. Aunque es verdad, dice la palabra de Dios, porque la verdad el Espíritu está puesto, pero la carne es débil. Pero eso no es una justificación para decir, porque la carne es débil, yo voy a seguir pecando. La gracia y la salvación de Jesucristo no es una licencia para pecar. Al contrario, es para vivir agradecidos por cuán maravilloso y glorioso sacrificio hizo el Cordero inmolado. Cuán maravilloso fue su poder, cuán maravilloso fue su sacrificio, que nadie, ni cumpliendo, nadie puede hacer. Nadie podría igualar jamás, nunca lo que hizo Jesucristo. El sacrificio perfecto, el inocente pagando por el pecador, como era el símbolo del cordero, los corderos que sacrificaban el pueblo de Israel.